Muy buenos días a todos. Un cordial saludo en esta mañana en que estamos aquí para poder ser edificados y bendecidos a través de la palabra de Dios. Un cordial saludo también para todos aquellos que nos visitan hoy a través de esta transmisión. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Vamos a leer ahí un trozo de la palabra de Dios y luego también vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Quiero dar lectura entonces al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y también voy a dar lectura en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 al 23. Dice el versículo 18: un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Quisiera que pudiéramos tener una palabra de oración al Señor en esta mañana para que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Hoy, Padre, quiero bendecirte y darte muchas gracias a ti en este día. Hoy nos dirigimos a ti, Señor, para que tú puedas traer una palabra que imparta vida a nuestros corazones. Y para cada necesidad, Señor, cúbrela y súplela tú a través de esta palabra. Hoy abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para que podamos estar listos para recibir tu voz y oír claramente lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes se llama una vida con verdadero sentido. Quizás en algún momento te habrás hecho la pregunta: ¿qué sentido tiene la vida? Hay muchas personas que se hacen esta pregunta: ¿qué sentido tiene esta vida? Algunas personas dicen: bueno, yo solo la vivo, no me importa qué tipo de vida esté viviendo, pero simplemente yo me dedico a vivirla. No sé si tendrá algún sentido. Otras personas dicen: yo nunca me he hecho esta pregunta, yo nunca me he preguntado para qué se sirve la vida. Pero otras personas dicen: me encantaría darle un mejor sentido a mi vida, me gustaría poder vivir de tal manera que supiera por qué causa yo estoy viviendo. Hace un tiempo atrás una persona me decía: yo creo que en esta vida debe haber algo más de lo que yo vivo. Por eso me dijo: yo quisiera hablar con usted. Quisiera que usted me explicara algunas cosas. Esta persona entendía que algo más había que la vida normal que vivimos. Un sentido más específico de lo que la vida tiene para entregarnos. Una vida donde Dios no es el centro de nuestra vida siempre va a ser algo que no se sacia. Donde Dios no es el centro de nuestra vida, no hay completa felicidad. Eso muchas personas se han podido dar cuenta de aquello. No importa qué tipo de trabajo tú tengas o cuán ocupado tú estás en la vida, siempre necesitaremos darle un sentido, una dirección correcta a nuestra vida, un sentido real a nuestra vida. Dios ha dejado una puerta para que todos nosotros podamos comprender y poder entrar a conocer cuál es el propósito que tiene esta vida para cada uno de nosotros.
No podemos pasar años y años hasta el día de nuestra muerte sin entender por qué estamos aquí, para qué vivimos, por qué tú naciste, por qué haces la vida que tú haces. Es muy importante entender que darle sentido a nuestra vida es darle una dirección específica y correcta. ¿Por qué razón yo vivo? ¿Para qué vivo y para qué estoy aquí en esta tierra? Y hay propósitos definidos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros para que podamos entrar en ese plan entonces. Para entender acerca de esto, nos vamos a basar en esta mañana en la vida de dos personajes que aparecen en la Biblia. Uno de ellos es un joven que tenía muchas riquezas, dice la palabra que era un joven rico, y el otro personaje en el cual nos vamos a basar es Saulo de Tarso. Ambos, tanto el joven rico como Saulo de Tarso, eran personas de la religión judía, o sea, ellos pertenecían a la misma religión y ambos eran líderes principales de su religión judía en Israel. Pero lo más interesante es que ambos llegan a tener un futuro muy distinto, un destino muy diverso llegó a tener cada uno de los dos. Uno de los dos alcanzó el sentido verdadero que Dios quiere darle a cada una de nuestras vidas. Pero el otro no pudo lograr encontrar el propósito de Dios. ¿Y qué fue lo que marcó la diferencia entre ambos? Entre el joven rico y Saulo, o Saulo de Tarso. Fue la decisión que cada uno de ellos tomó frente al Señor Jesús. Esa determinación, esa decisión que cada uno toma es lo que determinó el rumbo y el propósito que ellos lograron tener en esta vida. Llama la atención también que los dos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Los dos pudieron hablar con Jesús. Uno de una manera presencial y el otro de una manera sobrenatural. Pero Jesús se acercó a ambos personajes. Entonces, pero solo uno de ellos fue el que trascendió y encontró el sentido y el plan que Dios tenía para su vida. Entonces vamos a hacer una comparación entre estas dos personas y entre las actitudes que estos dos hombres tuvieron frente a Jesús. Del joven rico se nos decía en el texto que leímos ahí en Lucas capítulo 18, del 18 al 23, que era un hombre principal entre los judíos, o sea, era un líder. Este joven, además de ser rico, era un líder de la secta de fariseos religioso. Y para este joven, Jesús solamente significó encontrarse con una buena persona, porque cuando él se acerca al Señor, le dice, maestro bueno. La primera palabra que le dice a Jesús es maestro bueno. O sea, no llegó a reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, no pudo llegar a reconocer ese hecho, porque solo veía en el Señor Jesús un ser humano. No lograba entender que Él era el Señor, el Salvador de Israel. Entonces, lo veía solo como una buena persona. Jesús, declarando acerca de Él mismo, Él siempre dejó claro que Él y el Padre eran una sola cosa. Jesús es Dios hecho hombre. Dice Jesús, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Jesús en Juan 10:30 dice, yo y el Padre una sola cosa somos. También Jesús llega a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero este joven no lograba ver eso. No lograba entender esta verdad acerca de Jesús, a pesar de que era un conocedor de toda la ley judía. Pero por la religión que él tenía no alcanzaba a entender ni a ver quién era Jesús quien estaba hablando con él. Este joven además sentía que estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, de acuerdo a su religión. Porque le dice el Señor a los mandamientos, ¿sabes? Porque él dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿conoces los mandamientos? Y comienza a enumerarle el Señor los mandamientos dados a Moisés, los 10 mandamientos. Y el joven le llega a decir, yo todo esto lo guardo, o sea, yo llevo una vida correcta. Yo llevo una vida normal y correcta, soy intachable,
se sentía una buena persona. Se sentía una persona que no tenía tacha delante de Dios. Se consideraba que su corazón estaba bien delante de Dios, que todo estaba correcto. Pero él dice aquí, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Siendo un líder religioso no sabía cómo heredar la vida eterna, o sea, no sabía cómo salvarse. No sabía cómo obtener la vida eterna, el perdón de los pecados. Por eso le hace la pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo dice el versículo 18. Hay mucha gente que no sabe si se salvará o no se salvará. Si después de la muerte tendrán vida eterna o irán a la presencia de Dios. Muchas veces hemos hecho esa pregunta a muchas personas. ¿Y tú qué crees? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Te salvarás? ¿Heredarás el cielo? Cuando te mueras, ¿dónde vas a ir? Entonces muchas personas dicen, bueno, yo creo que sí me voy a salvar porque no he hecho tantas malas cosas. Yo no he matado a nadie, no he cometido crímenes, he sido un buen padre, he sido una buena madre. Pero aún así, no se alcanza a reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si hay vida eterna, es porque Jesús trajo esa vida eterna. Él era la vida eterna. Por eso la palabra dice todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pero este joven no alcanzaba a entender ante quién estaba. Y mucha gente hoy tampoco sabe cómo poder encontrarse con Jesús y cómo poder conocer la vida eterna. La vida eterna está en Él. Una religión no es suficiente, no es una seguridad suficiente para poder encontrar salvación. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo he sido de tal religión durante toda mi vida, mis padres fueron también de una religión, yo creo que con eso sería suficiente, yo creo que puedo ir al cielo, pero no hay convicción. Hay personas a las que yo mismo le he preguntado, el día que tú te mueras, ¿dónde te vas a ir? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu alma? Porque la palabra de Dios nos habla de que hay una salvación eterna y también hay una perdición eterna. Por eso vino Jesús, para que nadie se muera, perezca eternamente, sino que todas las personas puedan proceder a un arrepentimiento, proceder al perdón, pedir perdón por sus pecados, y la palabra dice que el Señor nos perdonará de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Entonces, este joven pensaba que le faltaba a lo mejor algún mandamiento por cumplir. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué otro mandamiento? Porque le dice al Señor, ¿qué haré para heredar la vida? Guarda los mandamientos, le dice el Señor. ¿Los conoces? Sí, Señor, yo los guardo todos, yo hago el bien, yo no hago mal a nadie y cumplo la ley. Entonces Jesús allí es donde le aclara a este joven que todo lo que él hacía no le alcanzaba para la salvación. Es más, le aclara que hay un gran impedimento para que él se salve. Quizás él no lo veía. Por eso que Jesús es experto en poder aclararnos qué cosas son las que nos pueden impedir alcanzar la salvación, porque el mayor deseo de Él es que tú y yo nos salvemos, es que tú y yo tengamos vida eterna. Y entonces Jesús le dice, aún te falta una cosa. No lo está juzgando, sino lo que quiere el Señor hacerle ver a este joven es que hay una traba en el corazón de él que le impide alcanzar la salvación. Hay un gran Dios en su corazón y el Señor va y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Está hablando con un joven rico, un joven que amasa mucha riqueza, mucha fortuna. Y el Señor le aclara que hay un ídolo en su corazón. El ídolo es la avaricia. ¿Qué es lo que es la avaricia? Es el amor al dinero. Porque el dinero nunca es el problema. En el caso de este joven, ese era el ídolo, ese era el impedimento. Y tanto era el impedimento que ocupaba todo su corazón. Nos damos cuenta que para él el dinero era lo más importante. Cuando en la vida hay algo que es más importante que Dios, obviamente eso se transforma en un gran obstáculo. Se transforma en una barrera muy difícil de franquear cuando hay un amor más grande que el amor hacia Dios. Y en el caso de este joven eran las riquezas, era el amor por el dinero. Era tan grande este ídolo en la vida de este joven, el amor por las riquezas, que no pudo seguir a Jesús.
Uno podría decir, pero ¿cómo? No fue capaz de quizás despojarse de bienes materiales por causa de conocer al Señor, por causa de conocer su salvación, que era de lo que él preguntaba. Yo quiero saber cómo se hereda la vida eterna. Y el Señor aquí le dice, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven, sígueme, que fueron las palabras que Jesús le dijo a él. Este joven se sentía tranquilo por la fortuna que tenía y por la religión que tenía. Hay mucha gente que descansa en lo que tiene, en lo que ha alcanzado, pero ¿de qué sirve todo lo que hayamos podido alcanzar? En riqueza, en bienes, en profesión, en dinero, en lo que sea. ¿De qué podría servir eso para la salvación de nuestras vidas? Porque si Jesús no es el que nos salva, ¿qué otra cosa podría darnos salvación, darnos vida eterna? Entonces, el plan de Jesús no era que tan solamente Él pudiera salvarse, sino que el plan de Jesús era tenerlo a su lado. Y eso es lo más importante del Señor. Él quiere que tú estés a su lado, que tú seas un seguidor, que tú vivas al lado de Él, que tú seas un discípulo de Él. Porque a Jesús no solamente le basta darle la salvación al mundo, sino que podamos vivir para Él. O sea, que podamos transformarnos en sus seguidores. No solamente regalarte una salvación, sino que también tú desees seguir con Él, que quieras conocerlo a Él, que quieras seguir todos sus principios, que pueda ser usado por Dios para su gloria, ser un instrumento en las manos del Señor. Pero el sentido de la vida de este joven no era Jesús. Y fue muy evidente, porque encontrarse con el Señor y aún así desecharlo, o no querer hacer el intercambio por querer estar con el Señor, no entendió quién era el Hijo de Dios. Ahí uno se da cuenta, no entendió que Jesús era más que una religión. Él no le estaba pidiendo ni siquiera su religión, le estaba pidiendo el amor hacia Él, que lo amara así como Jesús lo amaba a Él. Entonces, los logros personales a veces pasan a ser mucho más importantes que Dios mismo. Y eso era lo que pasaba con este joven. En Mateo 19:22 dice que este joven se fue triste. Después que conversó con Jesús, este joven se fue triste. La otra versión dice, se puso muy triste. O sea, se alejó del Señor con tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque para seguir a Jesús no puedes tener un amor más grande que el que debes tener por Él. Esa es la enseñanza de este encuentro que este joven tuvo con Jesús. Si hubiera seguido al Señor, aunque hubiese vendido todos sus bienes, en el caso de él, y haberlo dado a los pobres, cosa que no estaba en el pensamiento ni en la idea de este joven algún día poder hacer por la cantidad de riqueza que él amasaba. Dice la palabra ahí mismo más adelante, en el libro de Lucas, que los apóstoles le dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dejamos familia, dejamos esto, dejamos nuestra ciudad, dejamos nuestras comodidades y te hemos seguido. Y el Señor les dice, ustedes por haber hecho esta determinación de seguirme a mí y dejar otras prioridades, otros amores que ustedes tenían en esta vida, recibirán 100 veces más ahora en este siglo. Y al final del camino recibirán la vida eterna. O sea, ¿qué hubiese pasado con este joven si hubiese decidido seguir a Jesús como un discípulo y haberse dejado formar por el Señor como un verdadero discípulo? Hubiese tenido 100 veces más. Y en el final del camino hubiese obtenido la salvación y la vida eterna. O sea, a veces pensamos que seguir al Señor es perder. A veces pensamos que comprometernos con Dios es perder. Pero ninguno que se acerque a Jesús para seguirlo va a perder, sino que va a multiplicar amigos, vida, familiares, va a multiplicar propósitos, planes, finanzas, bienes, muchas cosas Dios le da a los que le sirven. Es la retribución de Dios para los que le sirven.
y finalmente el mayor y más grande de los premios, que es obtener la salvación de nuestras almas y obtener la vida eterna. O sea, cuando este joven se va triste porque él se da cuenta que es una mala decisión no haber podido abrazar al Señor y seguir con Él, porque tenía su mirada puesta en las riquezas. A veces no son las riquezas, a veces son otros amores, a veces tenemos otras preocupaciones en la vida y pensamos que son más importantes que Dios. Y todo aquel que tenga cualquier situación en la cual encuentra que tiene más valor que Dios, es que no, le va a costar seguir a Dios. Nuestras familias son algo importante, pero la familia no es antes que Dios. El trabajo es algo importante, pero no es más importante que Dios. Ningún logro que tú hayas experimentado en la vida, por grande que sea, nunca puede ser más importante que Dios. Tú le das la importancia a lo que tú crees que tiene importancia. Si Dios es importante, si seguir a Jesús es importante, si tu salvación es importante, entonces ahí pondrás todas tus fuerzas, todo tu amor y también toda tu dedicación. En el segundo caso de la historia que estamos viendo de estos dos personajes bíblicos, está Saulo de Tarso, que llega a ser luego el gran apóstol Pablo. Dice que también era un líder religioso, que también era una persona importante dentro de la casta judía. Él lo llega a decir: yo soy de la tribu de Benjamín y soy fariseo de fariseos, soy un hombre guardador de la ley. Así era él antes de conocer al Señor. Y aquí vamos a ver entonces cómo este hombre, Saulo de Tarso, se convierte en uno de los más grandes apóstoles de toda la historia del cristianismo. Todos aquellos hombres estudiosos de la Biblia le han dado a Saulo de Tarso, que llega a ser Pablo, el más grande de todos los apóstoles del cristianismo. Ahora, ¿cuáles fueron las actitudes que tuvo Pablo que lo llevaron verdaderamente a encontrar el sentido y el propósito que Dios tenía para su vida? ¿Qué actitudes fueron las que tuvo en su corazón? Aunque el Señor a él no se le apareció físicamente como en el caso del joven rico, porque ahí hubo un encuentro físico, pero en este caso hay un encuentro sobrenatural. Jesús ya estaba glorificado, Jesús ya estaba resucitado, Jesús ya estaba en la presencia del Padre, cuando desciende de una manera sobrenatural para tener un encuentro con Saulo. Y a pesar de que fue sobrenatural, fue espiritual, Saulo escucha la voz de Jesús. Saulo pudo oír la voz del mismísimo Señor, que se le manifiesta cuando él va persiguiendo cristianos, digamos, haciendo algo negativo contra la obra de Dios, contra los creyentes de esa época. Y en ese instante, camino a la ciudad de Damasco, se le manifiesta al Señor Jesús, dice, en un gran resplandor de luz del cielo. Y hay que destacar esto, que se manifiesta en un gran resplandor de luz del cielo, porque podría haber sido en una gran nube oscura o en un gran tormento de agua, pero dice la palabra que se le manifestó en una gran luz del cielo. Interesante. ¿Por qué la luz? Porque Jesús es la luz. Es el que pone en evidencia la oscuridad, el pecado, el error, el engaño. Siempre que Jesús se acerca a una persona es para traer luz, verdad, y todo lo que estaba oculto en tiniebla y en oscuridad es manifestado, como en el caso de Saulo. Y en el versículo 4 el Señor le dice, una vez que ese resplandor cae sobre la vida de Saulo, él cayó a tierra junto a todos los que iban allí en el camino. Y la voz de Jesús le dice: Saulo, Saulo, lo nombra por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, no te sirve de nada seguir intentando ser mi enemigo. Y le dice: yo soy Jesús, porque Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le dice: yo soy una representación de Jesús, yo soy un ángel de Jesús. No, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, obviamente que Jesús se acerca en un resplandor de luz, porque Saulo mismo estaba en una oscuridad. Tú y yo,
Cuando no conocemos al Señor, Él tiene que acercarse para traer luz a nuestras vidas, para iluminarnos en medio de la oscuridad en la que nos encontramos. ¿Cuál era la oscuridad que tenía Saulo? ¿Por qué él vivía en oscuridad? En la oscuridad de la religión en la que él estaba. Pero ¿cómo la religión puede ser oscuridad? ¿Cómo podemos comprobar? ¿Cómo sabemos que Saulo estaba en una actitud de oscuridad, de tinieblas? Es muy fácil entenderlo, porque él estaba dedicado a perseguir a los representantes de Jesús. A los representantes de la iglesia de Jesucristo los mandaba a encarcelar y los mandaba a matar, pedía órdenes de los principales judíos de la época, hombres importantes de la casta judía, para perseguir a los cristianos de la época, una iglesia que era la iglesia naciente. Y Saulo estaba dispuesto a exterminar cristianos. Entonces, sí estaba en la oscuridad de la religión. Si la religión no tiene como centro a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por la humanidad, esa religión no es una religión que da vida. Es una religión, como quiera que se llame, que está bajo oscuridad. Porque el que trajo la luz al mundo es Jesús. Yo soy la luz de este mundo. Y el que anda en tinieblas verá la luz de Dios. Por eso que es tan importante entender que este Saulo no representaba a Dios. Como hay muchas personas que piensan que representan a Dios, pero luchan aún contra los cristianos, dicen cosas contra los cristianos, persiguen a cristianos, etc. Entonces, este Saulo estaba bajo una ceguera, la ceguera del engaño religioso. Él creía que Jesús era un impostor. Y como Jesús decía ser el Mesías, el Salvador del mundo y el Mesías para Israel, entonces con mayor razón lo perseguían porque decía, no puede ser el hijo de un carpintero, el hijo de una simple mujer, el Salvador del mundo, el que va a dar vida eterna a los hombres. No podían creerlo, lo consideraban un brujo, los mismos judíos dijeron, tiene el poder de Beelzebú sobre él. Lo trataron de un falso salvador, dijeron que era un charlatán. Obviamente Saulo no entendía quién era Jesús. No podía entender que el acto de Jesús entregando su vida en la cruz del Calvario, muriendo y derramando su sangre, era la clave para el perdón de los pecados de la humanidad. Saulo no lograba ver eso. No tenía la revelación de la verdad, no tenía la revelación de esa cruz. ¿Qué era la razón por la cual Jesús había muerto en esa cruz? Simplemente para ellos era poner un punto final a un impostor, al que había que matar, porque recordemos que todo el pueblo judío, la gran mayoría, fue el que tomó la decisión de que a Jesús se le crucificara en esa cruz. Él no tenía la revelación. Por eso que podemos decir que la tiniebla lo cegaba, la oscuridad de la religión ciega a muchas personas. La oscuridad de la religión permite que algunas personas acepten diversos tipos de pecado porque la religión no les revela la oscuridad del pecado. La religión no te revela la realidad que hay en tu corazón. La religión no te revela que es malo matar. La religión no te muestra que fornicar es malo, que adulterar es malo, que robar es malo. Simplemente el que tiene una religión se ampara en una religión. Pero Jesús no es una religión. Por eso que es tan importante conocerlo a Él. Él es el que puede liberar nuestras vidas. Él es el que puede romper ligaduras, romper ataduras, cadenas, opresiones, malos hábitos, malas prácticas, pecados. Él es el único que puede hacerlo. No es una religión tal o cual la que puede hacer eso por los seres humanos. Entonces, en ese encuentro que Saulo en ese momento tiene con Jesús, en ese encuentro sobrenatural, no le quedó dudas que el que le hablaba y el que le decía, yo soy Jesús a quien tú persigues, no le quedó dudas de que sí verdaderamente en ese encuentro era el Hijo de Dios el que estaba hablando con él, el Señor, pero ya Jesús revelado como el Señor, ya no solo como el Hijo de David o como el Hijo de José, sino como el Dios verdadero. Por eso Saulo va y le pregunta al Señor, Señor, porque había quedado ciego con el resplandor de la luz, y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Porque él estaba tirado en el suelo y enceguecido por el resplandor de la luz. Entonces esa fue la gran actitud de Saulo que lo llevó a una vida de victoria. Fue una actitud que en un momento tuvo un vuelco de pasar de ser un hombre violento contra los cristianos, pasar a ser un hombre humilde para poder reconocer que estaba allí en ese momento frente a su Dios. Y su Dios era Jesús. Porque Jesús vino a los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Los suyos eran primeramente los judíos, el pueblo israelita. Y Saulo era uno de ellos. Y en ese momento a Saulo le toca reconocer, con una actitud humilde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que abre el camino para Saulo, eso es lo que marcó la diferencia en el corazón de Saulo y en el futuro que él iba a alcanzar. Porque reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas es lo que hace la diferencia, es lo que marca el futuro de nuestras vidas. Y en ese momento él se dispuso a escuchar la voz del Señor y se dispuso a escuchar las órdenes del Señor, porque se puso prácticamente a disposición de él. Y el Señor va y le dice: vas a entrar a la ciudad de Damasco y en esa ciudad se te van a dar instrucciones. Allí se te va a decir lo que debes hacer. Y así, ciego y todo como él estaba, dice que los ayudantes lo tomaron de la mano y lo condujeron de la mano a la ciudad de Damasco, a donde él iba a perseguir cristianos. Pero ya en una actitud de que él ya sabía que el que se le había revelado en el camino era el mismo Jesús a quien él perseguía. Esto es tremendo, porque todos de alguna manera hemos perseguido al Señor, o hemos desechado al Señor, o hemos criticado a Dios con la vida que hemos llevado. Y Saulo había hecho toda una vida para demostrar que Jesús no era su Dios, que su Dios era simplemente su religión. Muchos pueden tener a una religión como su Dios y ampararse en ella y creer que estamos seguros porque estamos en una religión o porque mi familia pertenece a tal o cual religión. Pero en verdad que eso no nos da ninguna seguridad ni sobre la salvación ni sobre lo que es la vida eterna. ¿Cuál fue el resultado de la actitud que manifestó este Saulo de Tarso? Dice la palabra del Señor que él fue escogido, y quisiera leerlo ahí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 9 que hemos leído, Hechos en el capítulo 9, quiero dar lectura solamente al versículo 15, donde dice lo siguiente: el Señor le dice a Ananías, este hombre que fue enviado para poder levantar la vida de Saulo, le dice: anda, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces aquí el Señor declara y plantea qué es lo que tiene preparado para la vida de Saulo. Esa actitud lo hace a Saulo de Tarso convertirse en uno de los más grandes hombres de influencia en el cristianismo en el mundo. Cuando alguien conoce a Jesús en su corazón, no puede conocer toda la trascendencia y todo el futuro que va a tener en la vida. La importancia que pasamos a tener para Dios o en las manos de Dios para poder transformarnos en instrumento en las manos de Dios. Este Saulo se transformó en un gran instrumento en las manos de Dios. Pero podríamos decir, si era fariseo también en su religión prestaba un gran servicio, pero para Dios no. Para su religión judía sí, pero para Dios no. Por eso que él comienza a ser un instrumento útil en las manos de Dios en el momento en que él conoce a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Ve, porque instrumento escogido me es este, porque él iba a transformarse en un proclamador de la palabra de Dios. Cuando él nos llama a cada uno de nosotros a seguir al Señor, alcanzamos un gran privilegio. El privilegio es poder transformarnos en portavoces de la verdad de Dios para este mundo.
Mira hoy la necesidad que el mundo tiene. ¿Cuál es el mensaje más importante que el mundo hoy necesita? ¿Es cuánto le van a dar de bonos en el gobierno? ¿O cuántos aportes va a tener? Toda la gente está esperanzada en su 10% de las AFP y está bien poder recoger ese 10% porque es plata de cada uno al fin y al cabo. Pero ¿cuánto dura 1 millón de pesos? ¿Cuánto duran 2 millones de pesos? Podrá durar un mes. No sé, algunos lo ahorrarán. Pero la verdad es que hay algo más importante que lo que nosotros podamos acceder acá en esta vida o tener acá en esta vida. Por eso es tan importante que podamos también asumir que es un gran privilegio que el Señor nos dé esta capacidad de llegar con un mensaje que trae tanta solución y tanta paz al corazón de las personas. Saber de que Dios está vivo hoy, que Dios no está muerto. Poder transformarnos en portavoces de la palabra de Dios y declararle a este mundo en la condición en la que se encuentra, Dios no está causando el mal. Dios lo que está haciendo es permitiendo que podamos conocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Y en eso fue lo que se transformó Saulo de Tarso, en el gran apóstol Pablo, en un mensajero de Dios para poder salvar al mundo. Y llegó a regiones que nadie, ni él mismo se imaginó algún día que podría haber alcanzado, llegando a personalidades, a gente que yo creo que ni estaban en sus registros. Poder algún día llegar a ellos con un mensaje de amor, con un mensaje de salvación, un mensaje determinante. Este mundo necesita personas como Saulo. Este mundo necesita líderes. Este mundo hoy necesita personas que tengan claro el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Ya no hay tiempo para levantar nuevas religiones. Se acabó el tiempo de levantar religiones. Lo que hoy en este tiempo Dios está haciendo es usar a sus representantes, entre los cuales tú puedes estar también y dejarte usar por Dios, porque Dios quiere también que tú le conozcas y de esa manera te transformes en un gran instrumento en las manos del Señor. Toda la gente necesita a Dios. Nadie puede decir yo no lo necesito, porque aunque lo diga, lo necesita igual. Para su salvación necesita conocer a Dios. Por eso, queridos amigos, en esta mañana yo quiero hacerte una pregunta o hacerles una pregunta. ¿Cuál es tu decisión frente a Jesús? Si tú decides humildemente reconocerlo a Él como el Señor y Salvador de tu vida, vas a trascender con un propósito tremendo en esta vida y vas a encontrar la razón por la cual estás puesto en este mundo y vas a ayudarle a otras personas a encontrarse también con ese mismo propósito. Por eso me gustaría en esta mañana que, así como Saulo lo hizo en una actitud de humildad, que no era fácil que él la asumiera, pero pudo a raíz de esa actitud llegar a obtener la bendición de transformarse en un gran hombre de Dios, en un gran personaje para Dios. Todas las personas que conocen a Jesús se transforman en grandes personeros, embajadores, representantes de Dios. Pero en el otro caso de este joven rico, que tenía muchas riquezas, era demasiado rico, dice la palabra, no fue capaz de hacer un cambio. Él hubiese tenido mucho más al lado de Jesús, pero creyó que iba a perder. Yo quiero decirles algo, usted no va a perder nada si pone al Señor en el primer lugar de su vida, en el primer lugar del amor, que Él sea el primer amor de tu vida. Y de esa manera vas a poder tener todo lo que Él ha preparado para ti, mucho más que si siguieras en la misma condición en la que estás. Dios tiene mucho para darte. Por eso quiero invitarles en esta mañana a que podamos también tener una determinación y a través de una oración, yo quiero invitarles para que también podamos tomar una decisión trascendental, una decisión de humildad, una decisión de reconocer al Señor
reconocer la necesidad que tenemos de Él, pero también reconocer que Él nos ha estado llamando y nos ha estado buscando. Yo quiero invitarle a cerrar sus ojos ahí donde usted está, en su hogar, en esta mañana. Vamos a hacer una oración al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Padre de los cielos, hoy te doy gracias a ti en esta mañana por esta palabra, Señor, que nos has traído. La vida tiene sentido contigo, Señor. La vida tiene sentido por el hecho de conocerte a ti y por poder conocer tus planes, tus propósitos, lo que tú has preparado para nosotros, que podamos conocerte y de esa manera, Señor, poder ser grandes instrumentos en tus manos. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedir que tu revelación venga al corazón de cada una de las personas que hoy están en esta transmisión. Que tú te reveles a sus vidas como el Salvador del mundo. Tú no eres una religión y no nos estás llamando, Señor, como parte de una religión. Tú nos estás llamando como el Dios verdadero que anhela tener comunión con cada uno de nosotros para mostrarnos todo aquello que has preparado para nosotros, para que podamos vivir en esta vida dando el sentido correcto que ella tiene. Conocerte a ti, Señor, es vivir en el sentido correcto que tú quieres para nosotros, Señor. Hoy te pido que reveles tu amor a cada persona, que reveles que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Mesías, el enviado, Señor, para rescatarnos. Gracias, Señor. Y hoy también quiero invitar a todas aquellas personas que están viéndonos hoy en esta transmisión. Si necesitas tomar una decisión para darle tu vida al Señor, esta es una buena oportunidad. Esta mañana no es un tiempo casual. Dios ha preparado esta mañana, este instante, para que también tú puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero reconocerte en mi vida. Yo tengo necesidad de ti y quiero rendirte a ti mi corazón. Tú solo puedes decir. Y vivirás al lado del Señor de una manera diferente. Él te honrará. Él te brindará planes que tú no conocías. Y comenzarás a vivir una vida íntegra, de completa felicidad, pero también de armonía. Y yo quiero invitarte para que ores esta oración junto conmigo. Es tan importante poder orar y verbalizar esta oración. Repita después de mí esta oración. Diga: amado Padre, en esta mañana yo me acerco delante de ti. Yo te necesito en mi vida. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Pero en esta mañana yo me quiero acercar. Quiero rendirte mi vida. Y te pido perdón, Señor, por todos los pecados que he cometido. Límpiame, lávame, transfórmame y hazme uno de los tuyos. Hoy me determino a seguirte a ti porque reconozco que en ti está la salvación, que en ti está la vida eterna. Yo gastaré mi vida para ti y viviré los días y años que tenga por delante, si tú me lo permites, para poder servirte, para poder conocerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo en esta mañana y le damos muchas gracias a Dios por haber estado juntos nuevamente a través de esta transmisión. Que Dios les guarde y Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima transmisión.